Dios te bendiga, querida iglesia Celebración. Queremos decirles que les extrañamos mucho y que estamos orando por cada uno de ustedes. Sabemos que hemos vivido un tiempo bastante difícil, pero hemos aprendido a ver la mano de Dios en provisión y en protección, no solo en la vida de nosotros, sino también en la de nuestra familia. Amén, así es, Dios ha sido fiel. Les queremos comunicar que el domingo 12 de julio, el Ministerio Hispano de Celebration Church estará abriendo su auditorio a la 1 de la tarde. Tendremos suficiente espacio para que puedas asistir con toda tu familia y vamos a proveerte todo lo que necesitas y a mantener el distanciamiento social como los protocolos necesarios para poder brindarte un lugar seguro. Bienvenido a casa nuevamente. Dios les bendiga, querida iglesia, queridos amigos, hermanos en Cristo. Es una alegría que Dios nos da la oportunidad una vez más de estar con vida, de disfrutar de este hermoso día y de también darnos la oportunidad de estar conectados a través de este medio una vez más. Estamos muy contentos, como muchos de ustedes ya se dieron cuenta, que en julio 12 vamos a estar haciendo nuestra reapertura y vamos a poder estar una vez más reunidos. Vamos a tomar todas las precauciones necesarias para que podamos estar en un lugar seguro, pero aparte de eso, quiero que tengas en tu corazón y que me ayudes a orar. Julio 12 vamos a estar abriendo, pero quiero que vayas preparándote espiritualmente, que comiences a poner en tus oraciones la reapertura, que Dios se glorifique. Amén. En cada uno de nosotros, que podamos recargar nuestras baterías espirituales y que también podamos ser de bendición a otras personas. Amén. Yo te invito a que si Dios te toca en tu corazón el ayunar, ya sea el orar con este propósito. Amén. Quiero que te vayas preparando espiritualmente desde ya para poder gozarnos juntos en la presencia de Dios. Amén. Que podamos decir como el Salmo dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Amén. Así que ya pronto estaremos juntos si el Señor no ha venido. Amén. Así que ayúdame a orar por esto. Voy a pedirte que abras tu Biblia conmigo y vamos a estar abriendo nuestra Biblia en Romanos capítulo 12. Romanos 12. Vamos a estar leyendo el verso 2. Romanos 12, verso 2. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una vez más, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que nos das de estar con vida una vez más, Señor. Gracias por este regalo de poder respirar, Señor, de poder darnos cuenta que tus misericordias son nuevas cada mañana. Te pido que en estos próximos minutos, Señor, nuestros oídos espirituales estén receptivos, Señor, para recibir la palabra, Señor, y que pueda dar fruto, Señor, al tiempo necesario. Gracias te damos, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Dice la palabra, no os conforméis a este siglo, sino que nos insta en que nos vayamos transformando por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Conformarse a este siglo significa o es prácticamente el aceptar las cosas como son, el reaccionar de acuerdo a cómo nos tratan, yo te trato, reacciono de acuerdo a como si usted actúa así, yo también. Es decir, aceptar prácticamente y acostumbrarnos a hacer las cosas como las otras personas lo hacen. Oh, esta persona no me dijo buenos días, pues yo también, a mí no me importa, yo no lo voy a saludar, no le voy a decir buenos días.
O cuando una persona nos trata mal y decimos, no, pues yo me la voy a guardar. Tarde o temprano, yo perdono pero no olvido, decimos muchos. Amén. Y eso es lo que significa en una forma sencilla el conformarse a este siglo, ¿verdad? El no cuestionar ni preguntar cuáles son las consecuencias futuras que voy a tener si hago esto, si no cuestiono esta acción que voy a tener. Y podemos ver que el mundo está saturado de conceptos. Es decir, el enemigo ha implantado ciertos conceptos y cierta forma para poder engañar incluso a los hijos de Dios, para poder engañar a cada persona. Amén. Fíjese, Romanos 8:28 es un verso bastante conocido. Y dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito. Son llamados. Este es un versículo bastante hermoso y muchas veces mal interpretado. Creemos que a los hijos de Dios, bueno, decimos, todos los tiene que salir bien. Lo dice este versículo. Sin embargo, dice los que aman a Dios. Cuando usted ama a Dios, usted se deleita en la palabra, usted tiene una relación constante en la oración, usted ama a su prójimo, usted le da lo mejor a su prójimo, usted le sirve, porque dice la palabra de Dios, amarás a tu Dios, ¿verdad? Como a ti mismo, y amarás a tu prójimo también. Muchos a veces creemos que todo por estar en los caminos de Dios tiene que salir bien y a veces no nos ponemos a pensar si en realidad estamos amando a Dios con nuestras acciones. Y por esa razón el día de hoy yo quiero darte 3 conceptos que pueden ayudarte, 3 ingredientes que pueden ayudarte a comprobar cuál es la voluntad de Dios y también que te puedan dar los alineamientos para saber si estamos encarrilados, por decirlo así, en el camino correcto. La primera palabra o el primer concepto que vamos a estar viendo estaba en el verso Romanos 8:28, ¿verdad? Y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito. Fíjate bien, conforme a su propósito son llamados. Desde el momento en que usted y yo recibimos a Cristo, en ese momento nosotros tenemos un propósito que cumplir. Definitivamente tenemos un propósito. Toda persona, cuando Dios nos ha dado la salvación, tenemos un propósito divino. Amén. Y es el deseo de que nosotros lo cumplamos. Ahora, usted me va a decir, ¿pero qué es un propósito? Fíjese bien esta definición. Propósito es avanzar hacia una meta o un proyecto que se quiere alcanzar. Prácticamente es un objetivo. El propósito, veámoslo como un objetivo. Amén. Es a donde usted está apuntando. Es usted dice, ese es mi propósito. Amén. Ahora, Dios tiene propósitos y usted tiene que darse cuenta que Él quiere que cumplamos en este mundo. Esa es la razón por la cual usted y yo estamos con vida hasta el día de hoy. Si su propósito es estar allá en el cielo, fíjese, si ese fuera el propósito, en el momento en que usted le dijo a Dios, Señor, yo creo en tu palabra, yo te reconozco como mi Salvador, en ese momento usted se va para el cielo. Sin embargo, ese no es el propósito. Dios tiene un propósito diferente para cada uno de nosotros. Amén. Dios tiene propósitos para nosotros, aparte del mundo, también los tiene en nuestra sociedad, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Hay un propósito de Dios para nuestra vida. Amén. Y como le repito, la razón por la cual usted lo puede comprobar es porque hasta el día de hoy usted está con vida. Amén. Ahora, muchas veces, aunque no podamos comprender cuál es el propósito o no lo entendamos o podamos ser sinceros, no conozco cuál es el propósito de Dios en mi vida, tenemos que estar conscientes por fe que sí tenemos un propósito en el Señor, aunque usted no lo pueda ver en estos momentos. Fíjese el Salmo 138:8
8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Nosotros como cristianos tenemos que entender, fíjese bien y escúcheme con cuidado, muchas veces Dios tiene un plan para la vida de nosotros. Un plan es algo muy diferente al propósito. El plan se usa para ejecutar el propósito. Ahora, muchas veces Dios tiene un plan para la vida de nosotros. Y muchas veces por nuestra necedad, por nuestras malas decisiones, por no querer escuchar a Dios a tiempo, muchas veces alteramos el plan de Dios sobre nuestra vida. Sin embargo, tenemos que estar conscientes que el propósito de Dios se va a cumplir, sea como sea, porque Dios es un Dios soberano. Él es dueño de todas las cosas. Él hace y deshace como Él quiere. Amén. El propósito es el que no puede ser cambiado ni alterado. Es decir, que si alguien no cumple el propósito, si alguien no quiere, si alguien se hace indiferente, Dios puede buscar incluso otra persona para cumplir el propósito. Y como referencia esto lo podemos ver en 1 Samuel 13:14. Dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Fíjese qué triste. Por indiferencia, por ya sea rebeldía, el no cumplir el propósito de Dios. El no cumplir eso para lo cual nosotros fuimos creados, cada uno de nosotros. Es por eso es que es muy importante entender, fíjese bien como le dije, que el propósito es el objetivo. Amén. Prácticamente es el destino, es la meta por la cual Dios nos quiere llevar. El propósito es el objetivo. Amén. Usted tiene un propósito, usted tiene un objetivo de parte de Dios. Usted tiene una meta a la cual usted tiene que llegar. En Jueces 13:14, usted se recuerda de Sansón. En Jueces 13:14 usted va a encontrar donde incluso desde el vientre el ángel se le aparece a la mamá de Sansón y le dice, guárdate de no tomar licor, de no tomar vino, cualquier cosa inmunda. Dice, porque tu hijo desde el vientre ha sido dedicado. Es decir, ya desde el vientre venía con un propósito. Y usted puede estudiar toda la vida de Sansón. Usted se da cuenta que habían requisitos que su cabello no fuera cortado, pero sin embargo, él, cuando el Espíritu Santo venía sobre la vida de él tomaba una fuerza increíble. Amén. Y derrotaba a los filisteos. Era el pueblo que le hacía la vida imposible al pueblo de Dios. Sin embargo, usted a través de la historia se va a dar cuenta que Sansón no cumplió, no se mantuvo firme. Es decir, se dejó llevar por sus emociones. Amén. Y se fue poco a poco desviando, de tal manera en que usted sabe cómo terminó. Amén. Al final él perdió su fuerza. Amén. Él incluso lo ocupaban como bufón, lo latigaban, le sacaron sus ojos. Fíjese bien, el plan que Dios tenía en la vida de Sansón fue alterado. Sin embargo, usted se da cuenta en Jueces 16:30. Amén. En Jueces 16:30 usted se va a dar cuenta, cuando usted lea ese versículo, usted se va a dar cuenta que aún con todo y todo, dice la palabra de Dios que Sansón se arrepintió, amén, y que él clamó a Dios y le dijo que le diera una oportunidad. Y ya sea, dijo él en Jueces 16:30, sea que muera yo aquí con todos ellos. Y dice que estaba en una reunión con todos los filisteos en ese lugar. Y dice que él puso sus manos en las dos columnas y fuertemente empezó a empujar. Y la misericordia de Dios tan grande vino sobre él y él
pudo derribar esos dos pilares y toda esa estructura cayó. Lo que me llama la atención es ese versículo que dice, pero ese día, así como Sansón murió, murieron muchos filisteos. Dice, más de los que él había matado en toda su vida. Es decir, el propósito de Dios se cumplió. Amén. Ahora, te puedo hacer una pregunta. ¿Cómo quieres cumplir tú el propósito de Dios? ¿Cómo quieres terminar cumpliendo el propósito de Dios? ¿Quieres alterar los planes? El propósito se va a llevar a cabo. Ahora tú tienes la decisión. Voy a ser obediente a Dios. Voy a buscar más de Él. ¿Cómo quieres terminar tú el propósito de Dios en tu vida? Amén. El propósito. La segunda cosa que quiero que entendamos es la voluntad. Propósito número 1. Segundo, voluntad. Lo leímos al principio en Romanos 12:2. Prácticamente te lo voy a poner de esa forma. La voluntad de Dios viene a ser el camino que debemos de seguir. El propósito es el objetivo, es decir, hacia dónde nos dirigimos. Y la voluntad es el camino, la ruta por donde debemos de ir. Amén. Nosotros como cristianos tenemos que tener en cuenta que no podemos cumplir el propósito de Dios si no hacemos su voluntad. Es decir, para llegar al propósito usted tiene que pasar por ese camino, por la voluntad de Dios. Amén. En otras palabras, el propósito, para que lo entienda bien, es la meta y la voluntad de Dios es el camino. Repítalo ahí donde usted está. El propósito es la meta. La voluntad de Dios es el camino. El propósito es la meta, la voluntad de Dios es el camino. Amén. Ahora, un cristiano, un hijo de Dios que no busca la voluntad de Dios, déjeme decirle que está cumpliendo la voluntad ya sea de sus padres, de sus caprichos, de su corazón, de sus hijos, de su jefe, de cualquier persona, menos la voluntad de Dios. Si usted no está buscando la voluntad de Dios, prácticamente usted está buscando, haciendo la voluntad, sepa de quién. Amén. Ahora, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida? Yo lo he dicho varias veces. Está bien claro en la Biblia. Amén. La voluntad de Dios primeramente para toda la humanidad. La voluntad de Dios es que todos nosotros seamos salvos. Pero ahora, cuando usted está en Cristo, usted tiene que entender que para encontrar ese camino, cuando usted va subiendo una montaña, por ejemplo, usted sabe que el propósito es llegar a lo más arriba. Pero en ese camino, en las cuestas, en todo, usted va a tener que tener una guía. Amén. Usted va a tener que tener una guía. Y la única forma de encontrar la voluntad de Dios, es decir, el camino para llegar a ese propósito divino, es por medio de una relación. Lo hablé el domingo pasado. Es por medio de una relación con Él. Amén. Es por medio de la comunión personal que tenemos que tener. Fíjese, el Salmo 143:10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Enséñame a hacer tu voluntad. Es por medio de la oración, es por medio de esa comunión con Él que podemos hablar con Él y decirle: Señor, ayúdame a cumplir el propósito. Señor, ayúdame a criar a mis hijos para que ellos puedan encontrar el propósito de su vida. Ayúdame, Señor, qué decisiones tengo que tomar. Mira, cuando tú pones a Dios en primer lugar en todo, tú lo estás honrando y Dios se complace.
Y Dios comienza a guiarte a través del Espíritu Santo, comienza a darte paz en las decisiones que tomas. Amén. El último concepto que quiero que entendamos, fíjate, entendimos propósito, entendimos voluntad, la voluntad de Dios. Y el último es la obediencia. Amén. Segunda de Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento ¿a qué? A la obediencia de Dios. Mira, pueden haber muchas cosas, muchas personas que pueden tener interpretaciones o pueden decir ellos, he recibido una nueva revelación. Todo tiene que ser al final sometido a la obediencia. Amén. Te voy a contar algo muy personal. Muchas veces han habido decisiones en las cuales a veces personalmente puedo no estar de acuerdo. Sin embargo, hay personas que al no estar de acuerdo toman una actitud de rebeldía y dicen, bueno, pues ese pastor o ese líder o esa persona está errónea y comenzamos a divulgar chismes por todos lados y bueno, al final esa persona se va de la iglesia. Cuando antes tenemos que poner en peso la palabra de Dios. Tenemos que poner en peso lo que ya está escrito en la palabra, donde dice que tenemos con toda humildad, con toda oración, con toda mansedumbre. Incluso habla de respetar a los pastores, de tenerlos en alta estima. Amén. Y muchas veces en lo personal, con mi pastor, a veces, y si ha habido tal vez alguna decisión, todo eso se tiene que llevar primero hacia la obediencia a Dios, que es conforme a su palabra. Es decir, todo tiene que pasar con el filtro de la palabra. Eso es algo muy personal que mi esposa y yo tenemos. Cada cosa, cada decisión siempre tiene que ser tomada bajo el filtro de la palabra de Dios. Amén. Fíjese, dice, llevando cautivo incluso todo pensamiento a la obediencia de Dios. Ahora ya aprendimos que el propósito es la meta y que la voluntad de Dios es el camino. Ahora, la obediencia, fíjate bien, es el ingrediente indispensable. Te lo voy a poner así, es como la gasolina prácticamente. Amén. Puedes tener todo listo y todo, pero sin esa gasolina el auto no va a arrancar. Amén. Es indispensable ese ingrediente para hacer la voluntad de Dios, para cumplir el propósito y entrar en la voluntad de Dios, es necesario. Amén. ¿Sabe qué es lo que produce obediencia? Nuestra fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando usted estudia la palabra de Dios, cuando usted escucha la palabra de Dios, viene esa fe y esa fe le va a producir ¿qué? Obediencia. Amén. Es algo que crece en nuestro corazón. Porque no es simple y sencillamente, muchas veces usted puede conocer el camino. Yo le puedo decir, mire, para llegar a donde usted quiere tiene que hacer esto y esto y esto. Y mucha gente va a decir, no quiero hacerlo. Es decir, conocer la voluntad de Dios, conocer el propósito. Muchas personas lo pueden hacer. Sin embargo, no quieren pagar el precio. ¿Por qué? Porque se requiere un ingrediente que es de ahí donde viene el libre albedrío. Es la obediencia. Amén. Es la obediencia. La obediencia, me gustó este concepto bastante fácil, significa hacer realidad las palabras de nuestro Señor Jesús. Así de sencillo. Obedecer es hacer realidad la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir cada día, amén, hacia el camino correcto. Es importante, muy importante, que nos alineemos hacia el propósito de Dios en nuestra vida. En esta nueva temporada que vamos a comenzar, aunque van a haber muchas regulaciones, muchas cosas que ya no que estábamos acostumbrados tal vez a hacer, que ya no podremos hacer, pero quiero invitarte a que te levantes en fe,
Tus mejores días están por venir. Tus mejores bendiciones aún no las hemos visto. Están enfrente de nosotros. Y yo te animo a que por fe tú le creas a Dios por días mejores. Tú le creas a Dios por propósito en tu vida. Que tú le creas a Dios por cosas extraordinarias en tu vida. Levántate en fe y créele a Dios. Porque te lo voy a decir una vez más. Los días mejores de tu vida están enfrente de ti. Amén. Tengamos en cuenta el propósito, la voluntad y la obediencia. Amén. Fíjate, Mateo, con este versículo termino. Mateo 5:13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Jesucristo dijo estas palabras, que cuando la sal pierde su sabor, es decir, cuando la sal no cumple su propósito, ya no sirve para nada. Y Él nos insta y nos dice: ustedes son la sal de la tierra. Busquemos el propósito de Dios, busquemos su voluntad y seamos obedientes. Que juntos podamos decir, y yo te invito a que juntos digamos el Salmo 138:8: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. En medio de cualquier circunstancia, de toda naturaleza, de lo que sea que estés pasando, levántate por fe y ten la certeza que Jehová cumplirá el propósito en tu vida. Amén. Yo te voy a pedir que ahí donde estás cierres tus ojos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque entendemos que tenemos que renovarnos. Tenemos que entender cuál es la voluntad, Señor, perfecta para cada uno de nosotros. Gracias por darnos un propósito, Señor. Enséñanos cuál es tu voluntad. Enséñanos a hacer tu voluntad, Señor. Guíanos por medio de tu Espíritu, Señor. No queremos ser como címbalos resonantes, Señor. No queremos estar nada más haciendo la voluntad de nuestros deseos, la voluntad de nuestros padres, de hermanos, amigos, de personas del trabajo. Porque por esa razón, Señor, a causa de eso, muchos andan sin sentido. Muchos sienten la vida que es una rutina porque no van hacia ninguna meta, hacia algún propósito. Te pedimos perdón, Señor, en esta tarde si no hemos puesto atención y no hemos escudriñado nuestra vida para alinearnos a tu propósito, para hacer tu voluntad. Y si no hemos sido obedientes, perdónanos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado la vida hasta el día de hoy. Sabemos que tenemos un objetivo tan grande, Señor. Gracias por este regalo de la vida, porque nos has protegido, porque tenemos un propósito en ti, Señor. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que nos guíes y nos ayudes, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que has hecho hasta el día de hoy. Ponemos desde ya, Señor, el servicio que vamos a tener de reapertura, Señor. Que nuestra vida sea llena, Señor, como dice aquel canto. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Que sea, Señor, un momento especial. Te damos gracias, te doy gracias, Señor, por cada persona. Personalmente, Señor, te pido, Señor, por tu misericordia y por tu amor por tus hijos. Te pido, Señor, con todo mi corazón que bendigas a cada persona que está en este momento escuchando, Señor, esta oración. Yo te pido, Señor, que tú les hagas sentir, Señor, en este momento por medio de tu Espíritu, que tú estás en control de todas las cosas, que tienen un propósito, que no importa lo joven o lo anciano, no importa la educación, no importa si tengo educación o no tengo educación, no importa qué idioma hable, no importa dónde vivo, cuál zona, cuánto dinero tengo, nada de eso, Señor, importa. Lo que importa es
en dónde nos refugiamos, en quién creemos, en quién confiamos. Yo te pido, Señor, que tú hagas sentir a cada persona que tú estás con cada uno de ellos, Señor. Gracias porque ninguno de nosotros podemos negar que la bendición, Señor, ha estado ahí en estos momentos difíciles. Pero ayúdanos, Señor, a que esa bendición fluya. Ponga a nuestro alrededor personas que podamos bendecir, Señor, y que sean de bendición para nuestra vida también. Gracias te damos, Señor, por tu cuidado. Gracias por tu amor. En tu nombre oramos. Amén. Muchas gracias por haberte conectado. Te recuerdo una vez más que el domingo 12 de julio vamos a estar teniendo nuestro servicio de reapertura. Amén, a la 1 p.m. Así que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo y ya pronto nos veremos todos juntos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios te bendiga.